Ustedes afirman que ETA ha sido derrotada, pero lo único que han hecho ha sido cambiar las capuchas por los sillones en las instituciones desde las cuales ustedes les han abierto todas las puertas. Y eso no es una derrota. Eso es la victoria de los que empuñaban las pistolas contra todos nosotros. Señoría, y el Partido Socialista... su grupo parlamentario utiliza todo. Utiliza el dolor de las víctimas del terrorismo para tratar de erosionar o de tratar de criticar a un gobierno legítimo que lo que hace es defender, desde luego, la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Ustedes lo van a cambiar. Y se lo he dicho antes al señor Abascal, nosotros tampoco vamos a cambiar, señoría. Nosotros vamos a defender la convivencia, vamos a defender el diálogo, vamos a defender la superación de los conflictos políticos con la palabra, con el Estado de Derecho, con la Constitución y con la capacidad de negociar entre distintos. Pero si ha habido un partido que ha sufrido también el horror y el terror del terrorismo de ETA, ha sido también el Partido Socialista, militantes del Partido Socialista. Yo soy y estoy muy honrado de ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español y llevo muy presente la memoria de mis compañeros y mis compañeras en momentos muy duros de la historia política de nuestro país. En el Congreso, Millán, de Vox, quiso marcarse un tanto con su pregunta estrella: ¿cuál va a ser la próxima concesión del gobierno a los herederos políticos de ETA? Pero no contaba con la réplica de Sánchez, que le devolvió la jugada con una calma demoledora. Le recordó que ETA fue derrotada por la democracia, por el Estado de Derecho y por un gobierno socialista que defendió la libertad, no por quienes hoy usan el terrorismo como arma política. La respuesta fue tan contundente, tan bien argumentada, que hasta Abascal y la propia Millán terminaron asintiendo con la cabeza. Siguiente pregunta la fórmula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Popular Vox. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Señor Sánchez, ¿cuál va a ser la próxima concesión de este Gobierno a los herederos políticos de ETA? Señor presidente, cuando quiera. Espero su respuesta. Seguro que usted me lo aclara. Señora diputada. Gracias, presidenta. Por supuesto que se lo voy a aclarar. Ustedes afirman que ETA ha sido derrotada, pero lo único que han hecho ha sido cambiar las capuchas por los sillones en las instituciones desde las cuales ustedes les han abierto todas las puertas. Y eso no es una derrota. Eso es la victoria de los que empuñaban las pistolas contra todos nosotros. Y el Partido Socialista es su cómplice. Mire, su partido se reúne, habla y llega a acuerdos con la marca política de ETA, con aquellos que no solamente no condenan la violencia, sino que además amparan la que sufren todos aquellos que se atreven a expresar su opinión. Porque si hay una realidad histórica viva, es la de todos los españoles que han sufrido los crímenes de esta banda. Y ayer ustedes apoyaban despenalizar el enaltecimiento del terrorismo después de que un miembro de su gobierno dijera que Bildu tiene derecho a la vida política como el que más. ¿Usted sabe quién tenía derecho a la vida? Todas las víctimas a las que ustedes desprecian pactando con sus verdugos. Mire, Vox es el partido de Ortega Lara. Bildu no es un partido democrático y el PSOE se ha convertido en su gran valedor. Porque la cesión de la alcaldía de Pamplona no es un caso concreto, como usted dijo. Es una cesión más de tantas, como el acercamiento de los presos de Tarras a las cárceles vascas, la expulsión de la Guardia Civil de Navarra o esos pactos ocultos que desconocemos la inmensa mayoría de los españoles. Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere, se lo digo 5 veces o 20. ¿Le suena esa frase? ¿Es usted capaz de decirme que no? Ustedes gobernarían en la Moncloa y, a cambio, blanquearían a la marca política de ETA para que pudieran gobernar en sus pequeñas repúblicas independientes. Ese es el pacto y por eso lo próximo va a ser aplicar la amnistía a los etarras presos y facilitar la anexión de Navarra al País Vasco. Aunque yo sé que cualquier cosa que le diga a usted le da exactamente igual. Usted no cree en nada, solamente cree en sí mismo y en lo que será de usted en el corto plazo. Y hoy saldrá de aquí, se montará en su coche blindado y se irá a dormir a la Moncloa, donde le esperan todos sus palmeros. Pero no se preocupe, yo sé que a usted le preocupa mucho pasar a la historia y va a pasar, pero va a pasar porque cuando hubo que elegir, usted decidió entenderse con la banda del carnicero de Mondragón. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría,
Mire, su grupo parlamentario utiliza todo. Utiliza el dolor de las víctimas del terrorismo para tratar de erosionar o de tratar de criticar a un gobierno legítimo que lo que hace es defender, desde luego, la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Lo hacen con todo, lo hacen con el terrorismo, lo hacen con las víctimas, lo hacen también con las mujeres, banalizan la violencia de género, lo hacen también con el inmigrante, lo hacen con el colectivo LGTBI, lo hacen también con aquellos que no piensan como ustedes, a los que amenazan también con la ilegalización de los partidos políticos o con la instauración y la perversión de un artículo del 155, como hace el señor Abascal antes desde tribuna, para solucionar, o al menos según su punto de vista, la situación en Cataluña. Ustedes no van a cambiar. Y se lo he dicho antes al señor Abascal, nosotros tampoco vamos a cambiar, señoría. Nosotros vamos a defender la convivencia, vamos a defender el diálogo, vamos a defender la superación de los conflictos políticos con la palabra, con el Estado de Derecho, con la Constitución y con la capacidad de negociar entre distintos. Y desde ese punto de vista, señoría, lo que le puedo garantizar es que este Gobierno va a defender todo aquello que ustedes no defienden. Y le diré más. Antes lo ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista con muchísima más autoridad que yo, porque fue el Endacari en aquel entonces. Pero si ha habido un partido que ha sufrido también el horror y el terror del terrorismo de ETA, ha sido también el Partido Socialista, militantes del Partido Socialista. Yo soy y estoy muy honrado de ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español y llevo muy presente la memoria de mis compañeros y mis compañeras en momentos muy duros de la historia política de nuestro país. Y tengo que decirle una cosa, que es una constatación. ETA dejó de existir hace más de 12 años y fue derrotada por la democracia. Y fueron un presidente de gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, un ministro del Interior socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y un lehendakari socialista, Patxi López, quienes lo hicieron posible. Una respuesta contundente de esas que no necesitan gritar. Sánchez no solo contestó a Vox, les dio una lección de historia y de dignidad democrática. La verdad es que el fin de ETA no llegó con discursos de odio, sino con política, inteligencia y coraje democrático. Fue bajo un presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, con un ministro del Interior socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y un lehendakari también socialista, Patxi López. Así se derrotó a ETA, con diálogo, Estado de Derecho y unidad democrática, no con insultos, sino con la fuerza de la política y la verdad.